Estimadas amigas y amigos, iniciamos ahora la 11ª clase del curso de Fenomenología 2020. Había pensado, antes de hacer esta clase, realizar un encuentro virtual para solucionar dudas, consultas o intercambios del primer módulo, ya que esta clase, la 11ª, sería la primera del segundo módulo. Sin embargo, he visto que convenía hacer un vídeo más, una nueva exposición, para solucionar sobre todo dos preguntas puntuales, una de Edith y otra de Sergio, y también para tocar dos o tres temas que podrían haber quedado, digamos, sin tratar y que sería necesario tener claro conceptualmente. Este segundo módulo va a ser eminentemente práctico. Fíjense lo siguiente. Si nosotros observamos los fenómenos del psiquismo humano, es decir, aquello que se nos aparece cuando autoobservamos lo que ocurre, pero esta observación no nos sirve para modificar o mejorar nuestra conducta en la vida diaria, la verdad que mucho sentido no tendría. Es conveniente que, en la medida que nos sea posible, llevemos a la práctica esta ejercitación que vamos a ir sugiriendo. O en todo caso, si no se puede llevar adelante, que lo comentéis, lo compartas con nosotros, de manera que podamos entre todos ir avanzando poco a poco. Por eso yo les decía, esto es como una especie de pequeño laboratorio entre unos pocos, en los que buscamos una actitud científica. ¿Qué es una actitud científica? Aquella que trata de basarse exclusivamente o lo más que se pueda en la evidencia empírica. Yo sé que la mayoría de ustedes está en la clase en el curso de Filocalía, y si han visto la última clase, la 29, allí dimos el ejemplo de la toma de muestras. Los científicos van a un río y con diversas probetas van tomando muestras del agua a distintas altitudes del río y a distinta distancia de su surgente, del surgimiento del mismo. Estudian después las muestras y extraen la evidencia de si el agua está contaminada o qué componentes tiene, etc. La idea sería que en este segundo módulo, que va a constar de unas 10 clases, podamos ir tomando esas muestras de nuestro comportamiento en relación al ejercicio de nuestra voluntad. Vamos a tratar de explicar esto más en detalle y también de ver cómo podemos demostrarnos a nosotros mismos la evidencia de la libertad. Veamos esto con algo más de detenimiento. ¿Existe la libertad humana? ¿Existe el libre albedrío? Sabemos que en fenomenología dejamos de lado lo que es la fe o nuestra creencia religiosa. Intentamos atenernos solo a lo que aparece. Y mientras más nosotros vamos conociendo los mecanismos de psique, más difícil se nos hace encontrar la libertad. Ustedes me lo han comentado sobradamente. Aboquémonos a una experimentación lo más neutra, lo más científica posible en nosotros mismos, para ver dónde está la posibilidad de la libertad y si esta libertad existe, cómo ejercerla efectivamente en nuestro día a día. Ese sería el interés de este segundo módulo. Me decía un hermano, pero tú sabes dónde vas con el curso, o sea, ya tienes la meta y la conclusión. Y yo le decía, bueno, sí, claro, en cierto modo sí.
Y cuando voy paso a paso y no les manifiesto la conclusión del curso, esto no tiene un sentido de ocultamiento, de incógnito o demás, sino de tratar que el descubrimiento de aquello a lo que yo he llegado en la conclusión, ustedes puedan hacerlo también por ustedes mismos. Así se me enseñó, así recibí esto, porque yo tampoco llegué a ninguna conclusión por mí mismo. Y lo conveniente es esto, la evidencia empírica de lo que vayamos comprendiendo. Bueno, la próxima sí haríamos un encuentro virtual. Esto sería, estoy grabando esto el domingo, en horas de la noche ya de Argentina. Entonces haríamos un encuentro virtual el próximo lunes, el otro lunes. Ya les voy a poner aquí mismo en esta clase el aviso. Los que no puedan asistir por cuestión de horarios y demás, que me lo han contado, es todo un problema coordinar horarios. Los que no puedan asistir, haremos después entrevistas personales por WhatsApp para evaluar cualquier cuestión que quede pendiente del primer módulo. Esto es imprescindible. No se puede pasar a quinto grado si uno no conoce bien las materias de cuarto grado, ¿no? Por dar un ejemplo. Es importante que la base conceptual les quede clara, porque si no los ejercicios van a ser un poco en el aire, ¿no? O pseudo ejercicios. Bien, avancemos otro poco entonces. Abordemos ahora un concepto que en fenomenología se llama el acto ritual, la acción ritual. La acción ritual se diferencia de la acción efectiva o de la acción eminentemente práctica en el sentido de que compensa alguna deficiencia psicológica o emotiva, pero no sirve en los hechos. No nos trae un beneficio concreto en la vida diaria. A mí se me enseñó esto con un ejemplo que me parece excelente y muy gráfico. Imaginemos que estamos ante un muro o frente a un edificio con paredes muy altas y de repente advertimos que esto se empieza a resquebrajar y vemos que el muro, la pared, empieza a caer hacia nosotros. La acción práctica y efectiva, obvia, sería salir corriendo en cualquier dirección que permita que nos apartemos de esta tragedia, de la catástrofe. La acción ritual sería permanecer inmóviles gritando. Ante el muro que cae sobre mí, permanecer gritando y quieto sería una acción ritual. ¿Por qué? Porque el muro finalmente me aplastaría y esa catarsis del grito, esa descarga de tensiones, sirvió solamente de manera refleja para tranquilizarme mientras la pared me mataba, me aplastaba. Si, por ejemplo, salimos corriendo mientras gritamos, eso sería una acción eficaz, porque nos apartamos del peligro mientras a la vez descargamos tensiones. El tema de esta acción ritual, es decir, una acción que tiene fines meramente psicológicos, diríamos anestesiantes, pero poco eficaces en la vida cotidiana, el tema de esta acción ritual, decía, se enmarca dentro de un tema mucho más vasto, más grande, que es el de la fuga vital. Lo hemos mencionado de paso. El ser humano parece vivir fugado, alienado de sí mismo. ¿Qué es estar alienado de nosotros mismos? Es sentirnos extraños, ajenos. Estamos fuera del corazón, fuera de nuestro centro, y a veces nuestra conducta se nos aparece como la de otro,
inmanejable, extraña, no querida, etc. Esta alienación provoca en el ser humano la fuga. ¿Qué quiere decir la fuga? Que como nos resulta imposible permanecer tranquilos, pacíficos, en un contento natural en nosotros mismos, nos dirigimos permanentemente hacia diferentes cosas, situaciones, personas, sustancias, etcétera, que nos permitan soportar la real vivencia interior, que nos permitan soportar la real vivencia interior. Acá está el problema. El ser humano, cuando va hacia adentro, por así decir, encuentra tal inquietud, angustia, desasosiego, dolor, culpa, miedo, desamparo, etc., que cualquier cosa le viene bien menos sentir eso. Este es un mecanismo que está inscripto en el cuerpo y en la mente. El acto ritual es una especie de conciencia mágica, así se la ha llamado, y que hay otro ejemplo que nos muestra a la perfección cuál es este funcionamiento. Por las películas, sobre todo, por alguna literatura, todos conocemos el típico banquero de Wall Street, ese agente de bolsa o esa persona que maneja muchos millones de dólares de algún fondo o que intenta invertir. Bueno, Wall Street. Este banquero se maneja con gráficos, con números muy precisos, estudia estadísticas muy científicas, muy estudiadas, y sin embargo, cada vez que va a darle una orden a su ordenador o a su empleado para que compre o venda acciones en tal o cual lugar, mientras da la orden con el teclado, con la otra mano acaricia una pata de conejo que tiene en su cinto. Este banquero parece un científico de la economía, es un contador, es un licenciado en economía. Toda su actividad se basa en la ciencia de los números para ganar cada vez más dinero. Sin embargo, insisto, acaricia la pata de conejo. Ese es el acto ritual, esa caricia a un fetiche, a un elemento que le aporta a su conciencia mágica y alienada de sí mismo una solución que evidentemente es para el psiquismo y no para los hechos. Entonces, el acto ritual, y les cuento, en mi experiencia he visto una gran parte del día tiene que ver con estos actos rituales, con acciones que compensan cargas energéticas del equilibrio interno y que no tienen una aplicación real en lo práctico. A veces consiste esto no en algo tan evidente como la pata de conejo o como el grito, sino cosas más sutiles. Poner este cuadro cerca de la lámpara a la distancia precisa, o hacer aquella actividad siempre antes que esta otra. Hay un caso emblemático realmente, quiere decir un caso ejemplar y por todos conocido en general, de un tenista muy famoso, que no viene al caso andar dando nombres, de un tenista muy famoso que antes de cada set o de cada punto, donde cambian de lugar en la cancha, realiza un acomodo de sus botellas de agua, de nutrientes, de vitaminas, de su toalla y de los demás elementos que componen su kit. Hace un acomodo muy preciso y muy ritual. Allí tienen el ritual evidente. Esta persona necesita poner la botella en este lugar, a tantos centímetros de la otra botella de vitaminas,
y a tal distancia del asiento y de la botella de los nutrientes. Y esto se ve mucho y quizá en una persona famosa o tan expuesta mediáticamente resulta llamativo. Se suele llamar es una obsesión o una compulsión. También se le dice trastorno obsesivo compulsivo. Pero nuestro día a día, amigas y amigos, está plagado de estas cosas. ¿Qué pasa si de repente alguna gente se encuentra sin dentífrico? O si otro no puede tomar el té de la mañana. O si aquella persona que nos resulta tan querida no nos mandó ningún mensaje a la hora convenida. Y así podríamos seguir enumerando multitud de ejemplos que van todos al mismo punto, el acto ritual. Para terminar con este tema, ¿cuál es el problema del acto ritual? O mejor dicho, uno de los problemas del acto ritual. Que nos descarga la atención y nos hace creer que hacemos cuando no hacemos. El acto ritual nos hace creer que hacemos cuando no hacemos. O hacemos solo para el rompecabezas psicológico y no efectivamente en toda nuestra vida de manera integral. Bueno, continuando entonces, hay una pregunta que a mí me surgió cuando conocí esta cuestión del acto ritual. Fue un interrogante complicado porque yo decía, pero la oración, por ejemplo, la oración, ¿cuándo es un acto ritual y cuándo no? Descubrí en mis oraciones muchas veces es estar acariciando una pata de conejo, un fetiche, un acto ritual. Y se me dijo que la oración, cuando se restringe, se ciñe o se concentra demasiado en una súplica precisa, podía llegar o podía atravesar el límite de oración hacia acto ritual. Pero que si quería estar seguro de que mi oración no fuera un ritual vacío, un acto de conciencia mágica, lo que debía hacer era orar, pero entregado a la voluntad de aquel a quien oraba. Distinto es orar sin pedir nada a cambio. No estamos criticando ese tipo de oración de súplica, esa plegaria en la necesidad que muchas veces nos salva el corazón y que por eso les digo, en el plano de la fe está perfecta. Es solo que aquí en fenomenología respondemos a esa pregunta porque va a surgir, así como me surgió a mí, a alguno de ustedes también. En esto de estudiar los fenómenos psicológicos, haciendo paréntesis de todo lo demás, la oración es ritual cuando quiere lograr algo. Y la oración es verdadera cuando se ora sin pedir, sino dispuesto a abrirse o a recibir lo que fuera que la voluntad de Dios nos acerque, nos envíe. Bueno, después de esa digresión que me quedó pendiente del tema del acto ritual, quiero avanzar con dos preguntas, una que ha realizado Edith y otra Sergio. Y después sí vamos a la parte práctica para ver si esta semana podemos empezar con este módulo realmente. Edith me hacía mención a la ley del estímulo constante decreciente, ¿se acuerdan? Una de las primeras clases, la ley del estímulo constante decreciente, que decía que el cuerpo y la mente se adaptaban a cualquier estímulo que, siendo de cierta permanencia y duración, no nos pusiera en peligro.
Citábamos en aquel momento el ejemplo de la gota de agua, que cayendo de manera constante y rutinaria, finalmente dejábamos de oír. Ya no escuchábamos y no nos molestaba ese goteo. Y así con muchas otras cosas, incluso con nuestra esposa o con nuestro esposo, con las actividades nuevas que iniciamos, con aquello que hoy nos entusiasma y al cabo de varios meses nos resulta habitual, intrascendente. Esta ley del estímulo constante es todo un problema para el psiquismo, y Edith me decía, sintetizando sus palabras, que esto a veces sucedía con el concepto, la idea o la imagen que uno tiene de Dios. Es decir, muchas veces iniciamos una actividad espiritual, una ascesis, una vía de oración, etc. Pero al cabo de un tiempo esto se nos ha acostumbrado tanto por aquella ley de los umbrales, que ustedes recordarán en las primeras clases, que Dios pasaba a ser también un concepto, una idea, una cosa en cierto modo enajenada de nosotros, esto quiere decir alejada, o una cuestión meramente eidética, ¿no?, del intelecto. Es todo un tema ese. Lo que puedo comentarte, Edith, es que tienes razón, esto también abarca el concepto y la idea de Dios. Toda manifestación humana se ve abarcada por esta ley del estímulo constante decreciente que tiende a ahorrar energía del cuerpo-mente. El único modo que conozco, a mi modo de ver, para solucionar esto, y sobre todo en el tema de Dios, es tomar conciencia con mucha frecuencia de su presencia real y efectiva en nuestra vida cotidiana. Para eso te puede servir también la clase 29 de Filocalía, donde hablamos del detenimiento, de periódicos pequeños momentos en los cuales hacemos un alto total de lo que estamos realizando, intentando en ese minuto, a veces no es más de 1 minuto o 2 minutos, intentando tomar conciencia de lo que está ocurriendo alrededor nuestro, de nuestra respiración, de nuestra presencia consciente en medio del cotidiano, y que mediante alguna invocación, con nuestra oración preferida, o mediante la atención a la percepción del momento, insisto esto, que alguna vez se ha llamado la liturgia del instante, esto es, mediante la percepción atenta de lo que ocurre en el momento, tratar de seguirle el rastro a Dios. Es como si, haciendo un breve alto en la rutina, en esa vorágine cotidiana, nosotros mirando, es decir, percibiendo o escuchando, intentáramos detectar en ese cúmulo de estímulos al que llamamos experiencia el rastro de Dios, su huella, su aroma. Y esto se hace, por ejemplo, atendiendo a la belleza que puedo percibir en el momento. No hace falta que esté en la cumbre de un monte viendo un amanecer en el mar. Puede ser en mi habitación, en el transporte colectivo rumbo a mi oficina. En cualquier momento, si me detengo, me silencio mínimamente, anhelo profundamente encontrar la presencia de lo sagrado, en ese instante en que nos paramos, puede aparecer esa percepción de la presencia. Y esto escapa a la ley del estímulo constante, porque la presencia de lo sagrado o ese especial brillo que suele adquirir la percepción cuando invocamos de corazón a Dios, esa percepción tiene cualidades siempre cambiantes, se renueva constantemente
al calor de la gracia, gracia que vive en el corazón. Después me dices a ver si esto te ha servido, te ha aportado algo o si lo podemos seguir tratando. La ley del estímulo constante decreciente es eminentemente psicológica, no le atañe al corazón. En el corazón no decrece nada. Veo que, claro, al responder estas preguntas nos vamos de la epoyé fenomenológica al plano de la fe y al plano del espíritu, ¿no? De nuestra fe religiosa y de nuestras experiencias religiosas. Pero no tenía modo de respondértela de otro modo. Gracias por tu compartir, por tu intercambio, y también a Sergio, que nos planteaba acerca del tema del solipsismo. Porque hemos dicho que en fenomenología somos conscientes de lo que aparece ante nosotros o en la mente, y que este aparecérsenos las cosas de determinado modo, no era la percepción de las cosas en sí mismas, sino el modo en que nosotros estructuramos y organizamos aquello que llega a los sentidos. Sentidos que, por otra parte, estaban limitados a franjas muy específicas de su acción, de su percibir. ¿Cómo salir del solipsismo?, planteaba Sergio. Porque decía él, en la doctrina cristiana las cosas existen, porque se evidencian por su propia manifestación. Y efectivamente, nosotros en fenomenología no negamos la existencia de las cosas. Lo que se dice es, no percibimos las cosas en sí como si fuéramos nosotros un ojo imparcial, absolutamente transparente, cristalino e impoluto, que no contamina lo percibido. Nosotros, por el contrario, percibimos contaminando todo, tiñendo. Si la palabra contaminar es fuerte, podemos decir, percibimos coloreando los estímulos. Los organizamos de tal manera y de tal tendenciosa manera para nuestros fines, que quedamos muy lejos de la cosa en sí. Algo que tiene que ver mucho con la filosofía de Kant, Immanuel Kant, y a partir de ahí también en la filosofía existencialista. ¿Cómo salir del solipsismo? Simplemente, en mi opinión, Sergio, es advirtiendo este ocurrir. No se trata de negar la realidad o de que hay cosas que existen, sino de mirar todo esto y ver que nosotros lamentablemente no podemos ver las cosas como son, porque nosotros somos. Al nosotros ser, condicionamos lo percibido. Si existe algún modo de ser que no contamine la percepción, que no la traduzca, que no la adapte a sus fines, está por verse. Es interesante. Tú decías en tu comentario que la evidencia de que las cosas existen no se puede demostrar porque existen tan evidentemente que no necesitan demostración. Te lo acepto, solo que en fenomenología haríamos algún matiz con eso y diríamos que lo que podemos afirmar con evidencia cierta es que allí algo existe. Que allí algo existe. No podemos afirmar con evidencia qué es lo que existe. Sí que nosotros traducimos eso a cierta realidad interna. Pero a esto iba. Antes que afirmar por evidencia indubitable que algo existe allí, o que las cosas existen, lo que se nos presenta con la mayor certeza es que yo existo.
antes que las cosas, antes que la percepción deformada, estoy yo existiendo. Y no, como lo dijo Descartes, porque pienso luego existo, sino que porque soy consciente de todo lo que está ocurriendo existo. Hay como una conciencia de la existencia que nos es tan propia que esa sí se impone por peso propio y no necesita mucha evidencia. Evidencia que por otra parte, si quisiéramos demostrar, no podríamos. No me quiero extender en esto, lo seguimos, es un tema muy interesante, pero quiero decirte que en relación a todo este planteo, la única evidencia que diría yo no necesita demostración es la propia existencia como conciencia de lo que ocurre. No la propia existencia en función de los atributos. Si soy hombre, mujer, argentino, español, católico, protestante, etc., sino la mera existencia. Muy bien. Les agradezco a ambos las preguntas. Háganme acordar si me olvido, si ustedes han formulado alguna pregunta y yo no he hecho mención a ella, porque me pasa con frecuencia. Y avancemos entonces ahora hacia la parte medular de la 11ª clase, que tiene que ver con los ejercicios prácticos, a fin de ver, primero, si la posibilidad de la libertad existe, si esa libertad la puedo ejercer y en qué grado, en qué medida. Bien, amigas y amigos, avancemos hacia la parte eminentemente práctica. ¿Qué es la comprensión de la que tanto hablamos y que afirmamos resuelve casi por sí sola cualquier problema de conducta? Es decir, nosotros decimos, cuando uno comprende cabal y profundamente las raíces y el modo en que un mecanismo automático se expresa, aquello desaparece o se disuelve por sí mismo. Quizá hará falta algún mínimo esfuerzo atencional, alguna pequeña práctica o ejercitación, pero en términos generales, si la comprensión es profunda, por sí misma echa luz sobre lo que antes permanecía escondido, y este echar luz revela las raíces del asunto, y por lo tanto abandonamos la conducta esa naturalmente. Mucho se ha hablado de esto en la historia de la espiritualidad, no solo en el cristianismo, sino en cualquier cultura, religión, y fenomenología lo toma sin catalogarlo, sino restringiéndolo al aspecto de la conducta exclusivamente. Ya hemos dicho y mencionado el ejemplo del espejismo. Si yo estoy con mucha sed y veo un espejismo, la primera vez quizás salga corriendo hacia él, pero una vez que vi que era una mera ilusión, difícilmente vuelva a dirigir mis pasos en esa dirección, o al menos iré caminando tranquilo, porque ya sé de la ilusoriedad de aquel fenómeno. ¿Cómo saber, cómo se manifiesta, mejor dicho, una comprensión cabal? Cuando los pensamientos, los sentimientos y las acciones están en perfecta alineación. Todos conocemos esas situaciones en las cuales hemos actuado espontánea y eficazmente y no hemos hallado ninguna duda ni en el pensamiento, ni en el sentimiento, ni en la acción. La acción fue decidida, las emociones precisas y fuertes y los pensamientos unidireccionados al mismo objetivo. No existía la duda, la deliberación, la confusión o ese vacilar que a veces tenemos en nuestros pasos. Entonces, pensar, sentir y actuar en una misma dirección
es evidencia de la comprensión. También podría decirse, en realidad no hace falta ninguna comprensión, porque cuando uno actúa unificadamente entre estos tres centros de respuesta, cuando se actúa en unidad, ni siquiera surge la pregunta por algo que necesite de una comprensión posterior. Pero bueno, los efectos didácticos podemos plantearlo así. Si nosotros vemos nuestra propia vida, caemos en cuenta de que casi todos nuestros conflictos han sido un desajuste derivado de distintas proporciones entre este pensar, sentir y actuar. Cuando esto no está perfectamente alineado, se produce el conflicto. Tenemos una vía en fenomenología, y yo les digo que este sería el primer punto a tener en cuenta como ejercitación práctica concreta. Tenemos una vía de alerta temprana. Vieron que, por ejemplo, ocurre un maremoto, un terremoto en el Pacífico, y todos los países que tienen una costa cercana se declaran en alerta por posible tsunami, ¿no? Podría venir una ola residual de ese sismo y arrasar con las costas. Entonces se decreta una alerta temprana y se ponen distintos sensores a gran distancia de la costa para detectar con tiempo esta posibilidad. ¿Cuál sería nuestra alerta temprana más importante en este laboratorio que pretendemos crear juntos para deconstruir los mecanismos automáticos que dominan y esclavizan nuestra conducta? El tema de las emociones negativas. En otras palabras, si detecto en mí una emoción negativa, están desalineados en algún punto el pensar, el sentir y el actuar. Esto que puede ser una obviedad, no lo es tanto en la vida cotidiana. Fíjense que tendemos, por lo general, a culpar de manera automática a los sucesos externos, a tal persona, a tal cosa, a tal infortunio de lo que nosotros sentimos. ¿Cómo quieres que no me sienta mal si el banco me quitó el 10% más de lo que me había dicho? Me cobraron un 10% más. ¿Cómo quieres tú que no me sienta mal? Bueno, en realidad no habría por qué sentirse mal. Fíjense la aberración que estamos diciendo o esto poco habitual que estamos mencionando, porque toda nuestra cultura nos dice lo contrario. Nos dice que las cosas y los sucesos son los que nos provocan las sensaciones. Y eso es así solo en apariencia. Nunca vamos a enfatizar de más en esto. Esto es solo en apariencia. Voy al banco y me encuentro con un 10% menos porque me cobraron no sé qué gasto administrativo y yo me debería sentir mal, pero resulta que en el hecho en sí no hay nada que provoque una sensación negativa en mí. No estoy negando la pérdida económica, estoy diciendo, no habría por qué sentirse mal. En este caso, la tristeza, la amargura, el enojo, viene a ser un acto ritual, una respuesta codificada del organismo que ritualiza y mediante esa tristeza pretende que la realidad cambie. Fíjense que esto nos viene de muy chiquitos. Nosotros reclamábamos la leche del pecho de nuestra madre mediante el llanto. Inconscientemente, sin saber por qué, nosotros llorábamos ante el hambre. Y también se nos grabó a esa temprana edad
que cuando llorábamos aparecía el alimento, la leche. Aparecía nuestra madre, la calidez, el cobijo, el descanso. Y esto se nos codificó hasta los huesos. Y de allí el acto ritual. ¿Qué sucede? Que en la vida adulta llorar, gritar, entristecerse, enojarse o quejarse no tiene el mismo rédito que cuando éramos niños, muy pequeños, unos bebés. Y esto aumenta más aún la frustración, ¿no? Porque repetimos el mecanismo del llanto, por decirlo así, de la queja, y la vida no cambia. No aparece ninguna madre, el banco no nos llama diciéndonos que se ha equivocado, o aquella tragedia que ha ocurrido en nuestra vida no desaparece por esta tristeza, por esta queja, por esta ira. ¿A qué voy? Las emociones negativas, fíjense, amigas y amigos, se los digo de todo corazón, las emociones negativas son el acto ritual más común, permanente y arraigado de nuestra vida. Las emociones negativas son un acto ritual. Es una palabra dura, el infantilismo de nuestra persona, nuestra niñez emotiva, nuestra inmadurez espiritual. Porque ante un hecho desgraciado, y sigamos usando el ejemplo económico, ante una pérdida económica, en todo caso lo eficaz es acudir, por ejemplo, acudiremos a un abogado, plantearemos una demanda, etc. Hay medios, digamos, dentro de lo posible, y esa en todo caso sería una acción eficaz, más allá de que nos vaya bien o mal con el reclamo, con la demanda. Pero ¿en dónde interviene positivamente en la ecuación el sentirnos mal por ello? Yo me voy del banco quejándome, después trato mal a mi familia para descargar la tensión, después me paso una semana amargado y siendo ineficaz en mi trabajo por lo mismo, y de noche no puedo dormir rumiando el daño que el banco me ha hecho. ¿Dónde viene en la ecuación esto a servir de algo? Como no sea a quitarnos una energía que deberíamos aplicar, en todo caso, a recuperar el dinero, supongamos. Cada uno lo podrá adaptar a su vida cotidiana y a los ejemplos. Pero lo que yo quiero destacarles con mucho énfasis es que toda emoción negativa es un ritual. No critico ni en mí ni en ustedes las emociones negativas que todos vivimos. Esto está tan arraigado en nosotros que no va a ser sencillo comprenderlo y quitarlo de nuestra vida. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos con esto? Que nos aparecen justificadas enteramente, insisto. ¿Cómo piensas, cómo crees que no me voy a poner mal con esto? Me han insultado, me han abandonado, me han traicionado, etc. La emoción negativa muestra, además de esta fuga en la que vivimos, en la cual lo que pretendemos es que las cosas sean de un modo determinado, para así recién nosotros poder sentirnos bien, poder sentirnos de tal modo. Además de esto, en lo profundo está esta cuestión atávica, instintiva, primitiva, de creer que por el modo en que nos sentimos la realidad se modifica. Esto era cierto cuando éramos muy niñitos, de grandes ya no. La realidad permanece imperturbable por más que nos quejemos, zapateemos, lloremos, nos deprimamos, etc. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? En este pequeño laboratorio que tratamos de formar, tenemos un sistema de alerta temprana. Cuidado que se viene el tsunami. ¿Cuál es el tsunami? Perdón, ¿cuál es el alerta? El alerta es la emoción negativa. Estoy enojado, me quejo, cualquier emoción que ustedes puedan catalogar
como negativa. Eso nos avisa, oye, dos cosas nos avisa. Primero, que estamos creyendo que es lo de afuera lo que nos provoca lo de adentro, en lugar de darnos cuenta que es la reacción interior a lo que ocurre afuera lo que genera la emoción. Y segundo, nos avisa de un desalineamiento entre pensamiento, sentimiento y acción. Repito, nuestra mayor alerta temprana es la emoción negativa. Si no estoy sintiéndome bien a nivel de los sentimientos, a nivel emotivo, en el corazón, debo saber que estoy atribuyendo un culpable que no es el real. Y también debo saber que se me ha desacomodado el orden, el equilibrio, entre cabeza, corazón y piernas, por decir así. Pensamiento, sentimiento y acción. Entonces, una ejercitación muy útil para estas semanas, para iniciar este módulo, es estar muy atentos a esas emociones negativas. Ustedes pueden compartirlo o, por supuesto, no compartirlo, mantenerlo en vuestra privacidad, pero lo importante es que vayan tomando nota. Ojalá en papel, ¿no? Ojalá tomar nota realmente, y si no, al menos anotarlo en la memoria, de cuáles son mis emociones negativas más recurrentes, o la emoción negativa más recurrente, más repetitiva, que termina transformándose en un patrón de sentimientos. Abro los ojos a la mañana y ya me siento así. Esto es muy común. Y antes de dormir me siento así también. Entonces, si pueden tomar nota, estar muy atentos a este tema de la emoción negativa. Acuérdense que esto tiene también otra arista, otro aspecto muy importante. La emoción negativa es como si hiciéramos un agujero en el tanque de nafta o dejáramos el tanque de nafta abierto. Esto va a perder combustible todo el tiempo. Cada vez que surge una emoción negativa y que yo me aferro a ella, empiezo a perder energía. Hora tras hora, durante días y días. Fíjense qué importante que es. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía disponible es la que me va a permitir implementar cambios en mi conducta. Para cambiar un hábito, aunque sea mínimo, hace falta energía. Y para sostener el cambio de ese hábito hace falta mucha energía. Hasta que, como decíamos, esta nueva costumbre se transforma en segunda naturaleza. Es decir, cuando un hábito nuevo se ha instalado, ya no nos requiere esfuerzo. Pero sin energía es imposible. Mucha gente ve fracasar sus proyectos, sus emprendimientos, en cualquier ámbito, debido a esta falta de energía. Falta de energía que se nota cada día y que no alcanza a reparar el descanso nocturno. Porque además al día siguiente vuelve a centrarse la persona en la misma emoción. Y esto nos consume, literalmente nos va consumiendo. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Tomar nota de 1, 2 o 3 de mis principales emociones negativas. Y si no puedo, una sola, pero tenerla bien en claro y estar muy atentos a cuándo se manifiesta. Ese es un aspecto. ¿Cuál sería la herramienta a la cual vamos a apelar durante todo el curso y durante toda nuestra ejercitación? La atención a las emociones negativas es el alerta, el aviso, el indicador. ¿Cuál es la herramienta? La no reacción o el no hacer. Se lo ha llamado también de muchos modos. Debo intentar poner una barrera, un límite, una contención, ¿no? Como esos diques que frenan el flujo de agua de los ríos y después se acumula y se forma un enorme lago
Bueno, imaginen que el curso de agua son las reacciones instintivas, automáticas, mecánicas que surgen cada día. El paredón del dique, la contención, es la decisión firme, la férrea determinación de no dejar que esas reacciones se manifiesten afuera. Es el primer paso, es solo un primer paso. Puede parecer represivo, pero no lo es parte de un proceso. Entonces yo tengo un río que viene, ese río son mis emociones mecánicas, automáticas, mis conductas y mis pensamientos también automáticos. Yo debo instalar un dique, un paredón que frene esas reacciones. A esto le llamamos la no reacción, el no hacer. Cada reacción que yo pueda impedir que se exprese exteriormente va permitiendo que se acumule agua en el dique. Esto es energía. Entonces, voy a sacar la basura a la vereda y me encuentro que el vecino dejó la basura mal puesta y los perros han hecho estrago y la basura del vecino está tirada en la vereda. ¿Reacción? ¿Cuál es la reacción? Critico al vecino mentalmente, algún balbuceo de insulto, voy con queja y limpio con queja, o en todo caso toco el timbre y le reclamo, etc. ¿no? Hay varias opciones, pero todas estas son reacciones automáticas. ¿Qué sería en nuestro trabajo de laboratorio lo que proponemos? Callarnos la boca, ir adentro, recoger la basura del vecino que quedó en la vereda, ponerla en una bolsa y colgarla junto con la mía. Y sigo callado la boca. Vuelvo y termino el acto. Durante todo este ínterin, seguramente esta, entre comillas, represión, esta contención que hemos hecho de la reacción negativa, nos habrá producido seguramente un traslado de esa energía a la emoción. Entonces todo lo que reprimimos afuera lo vamos a estar viviendo en el pecho, sintiendo bronca hacia el vecino, la injusticia que se ha cometido, etc. ¿no? Es un ejemplo arbitrario, quizá extraído seguramente de mi propia vida. Pero es importante esto. ¿Por qué? Porque al impedir nosotros que la emoción negativa fluya hacia afuera y se instale en nosotros, al ponerle esta contención, la vamos a observar con mucha mayor claridad. Se nos va a hacer patente la cantidad de movimientos internos que se van suscitando. Y mientras más imperturbables permanezcamos en lo externo, más vamos a ir comprendiendo lo interno. Esto no es para hacerlo siempre, porque esta imperturbabilidad exterior tenderá a hacerse interior en tanto comprendamos. Pero para comprender primero tenemos que ver, y para ver hay que contener. En el mismo ejemplo del río y del dique, si nosotros detenemos el agua vamos a poder observarla, pero si está en un fluir continuo no vamos a poder atenderla, verla con claridad. Díganme ustedes si me he explicado bien, si les queda claro, cualquier duda la planteen. Entonces, las emociones negativas nos avisan del desalineamiento entre pensamiento, sentimiento y acción, y las emociones negativas nos avisan de que estamos reaccionando, creyendo que lo de afuera nos provoca lo de dentro. Yo les pido que en todo caso hagan un acto de prueba, una experimentación, no que crean esto que digo. Porque creer que es lo interno lo que genera mis sensaciones y no lo externo, es decir, creer que no hay culpables de lo que siento,
es absolutamente antiintuitivo. Estamos tan acostumbrados a esto que parece una tontería lo que estoy afirmando. Entonces, veamos, hagamos la comprobación, hagan la prueba. Las emociones negativas como el indicador privilegiado que nos avisa, nos da tiempo. Cuidado que viene el tsunami. Si estás con emoción negativa te desalineaste. Atento. Y esto otro de disponernos a una secreta disciplina de la no reacción o del no hacer. A mí me ha gustado mucho desde hace muchos años, cuando conocí por primera vez esta anécdota, que en realidad es un ejemplo que se usa en varias culturas, matizado por los ingredientes de cada una de ellas. Hay un ejemplo muy famoso que dice que había un monje, un eremita que estaba en las afueras de un pueblo, ¿no? Era muy respetado, muy querido. Un buen día, una vecina, una dama del pueblo, quedó embarazada siendo infiel o sin estar casada, algo así decía la anécdota. Entonces, para evitar el escarnio público, acusó al eremita, le tiró el fardo, como se dice aquí, lo culpó a él. Fue el eremita el que me dejó embarazada, háganlo cargo a él. Entonces los padres de esta joven finalmente le llevaron el bebé al eremita y le dijeron, tú que eres el que causó el mal, aquí tienes, hazte cargo. Y este monje, este asceta, dijo, bueno, gracias, y recibió el bebé y se hizo cargo. No negó las acusaciones, ni tampoco las confirmó. Simplemente aceptó lo que le estaba presentando la vida, que era hacerse cargo de un niño. Al cabo de un tiempo, dice la anécdota, o de un año, 2, 3, no sé cuánto, esta mamá recapacita, la cuestión que va, confiesa la verdad y le retiran el niño, ¿no? Y cuando le piden el bebé, él lo entregó tal cual lo recibió, es decir, sin quejas, sin reproches, sin preguntas, en la impasibilidad del corazón. Es excelente porque ese sería un ejemplo de no reacción o de no hacer. Impedir que los automatismos nos gobiernen. Si fuéramos capaces de hacer esto, aunque fueran cosas mínimas, porque acá estoy dando ejemplos gruesos, ¿no? Como que nos achaquen una paternidad que no tenemos o cosas graves. En lo mínimo, tomemos una cosa mínima de nuestra vida. Si pueden más, mejor. Pero si no, a ver, yo cada vez que esta persona pone el vaso en esa posición, me quejo y le digo, oye, allí no va el vaso. O cada vez que tal hermano, si estás en un convento, hay 2 o 3 personas aquí que viven en conventos en este curso, te cruzas en el claustro y tal hermana no te saluda, nunca te mira ni te dirige la palabra, te ignora. ¿Y tú qué haces? Internamente la criticas. Impedir eso. En nuestro trabajo, cada vez que ocurre esto, yo reacciono de este modo. Cada vez que mi jefe me maltrata o me interroga acerca de mi rendimiento, de mis ventas, yo adopto la misma actitud. Bueno, no reaccionar, permanecer de otro modo. Cada uno busque su ejemplo. ¿Qué nos va a permitir esto? Darnos cuenta si es verdad que existe la libertad o si es mentira. Al menos en nosotros mismos. Es decir, ¿el libre albedrío es un concepto? ¿Es una creencia o va a empezar a ser en mí una experiencia? ¿Soy capaz de ser dueño de esta persona o no soy capaz? ¿Es imposible ser capaz? Entonces es importante que este experimento lo hagamos
realmente con determinación y que no elijamos cosas muy grandes, porque si no nos va a fallar el experimento por arriba, por haber pedido mucho. Empecemos de lo poco, cambios mínimos. Y va a ser necesario el intercambio, por eso les digo, ustedes pueden no contar jamás estas cuestiones íntimas que puedan suceder, pero sí pueden en abstracto comentarlo conmigo o entre todos, o también en la clase virtual, e ir viendo estos ajustes. De esto van las 10 clases que siguen, de ejercitación y conceptos teóricos que nos sirvan a esa ejercitación. Bien, para no extenderme y terminar ya esta 11ª clase de fenomenología, pensaba, hay muchas palabras, uno habla mucho, son muchos minutos donde uno dice cosas, desgrana conceptos, propone ejercicios, etc. Y a veces la vida actual no nos permite atender muy bien a un vídeo o unos conceptos. ¿Cómo podrías decirle a estas amigas y amigos que participan de este curso lo esencial de la primera ejercitación que tenemos que hacer? En pocas palabras, tenemos que encontrar algo, una pequeña cosa, un hábito, una cuestión cualquiera de nuestra vida cotidiana que se produzca diariamente o con frecuencia y ponerle freno. Y a ese freno tenemos que desearlo definitivo. Vieron que cuando una pareja se casa o cuando se construye una vivienda, el deseo de fondo es que sea para siempre. Se pretende y la persona se compromete para siempre. Busquemos una pequeña cosa que forme parte de nuestro hombre viejo, en palabras de San Pablo, y quitémosla de nuestra vida. ¿Será posible esto? ¿Seremos libres de hacer eso? Veamos. No supongamos, veamos en nuestra propia vida, en nuestra realidad pequeña, comprobemos, experimentemos, hagamos el estudio científico. Porque lo que sucede es que si esto se logra, si esta no reacción, si esta modificación del hábito sucede, empieza a acumularse una energía extra que nos va a permitir no solo la modificación de ese hábito, sino acumular energía para modificar hábitos mayores, más complicados, más serios. Pero esto es teoría. ¿Será verdad en nosotros? ¿Podemos hacerlo? Y discutamos después lo del libre albedrío, lo de la libertad, lo de si todo está predeterminado y hasta dónde llegan los condicionamientos que nos oprimen. ¿Podemos cambiar algo? Yo les sugiero esto. Si no tienen una intención real de esto, no hagan un ejercicio a medias o un pseudo ejercicio. Déjenlo estar. Pueden seguir mirando las clases. Ustedes saben que acá esto no se cobra, es un aporte voluntario. Pero lo importante sería si encuentran algo y con la mayor voluntad que hallen en el corazón, modificar para siempre una cuestión. Si tienen alguna duda o cualquier cosa me la dicen, estamos para esto. Aquí debajo del vídeo les pongo la hora y el día de la próxima reunión, que va a ser virtual, no va a ser una clase grabada. Y quien no pueda asistir a raíz de este horario que les coloco, se comunican y hacemos entrevistas personales. Breves, no hace falta, es simplemente para... Yo necesito sintonizarme con ustedes, que somos muy poquitos, para poder orientar el resto de estas 9 clases en el segundo módulo adecuadamente. Ese es el único requisito que les pido.
o la asistencia a la reunión virtual o una comunicación personal breve en la cual podemos tratar algún tema pendiente. Bueno, amigas y amigos, es un gran gusto realmente comunicarme con ustedes, sobre todo en estos temas que personalmente valoro tanto y que considero muy útiles para nuestra vida espiritual. Les mando un abrazo fraterno, invocando a Cristo Jesús.